soy apasionado, me gusta jugar y a veces hasta hacer apuestas y peco porque somos pecadores, ¿no? Pero mi mamá nos crió bien fuerte. Y nosotros como niños llegábamos a la iglesia, nos llevaba al baño y no nos salíamos del culto hasta que no se acababa el culto. Y los cultos allá no eran de 2 horas, de 3 horas y media. El pastor, para hacer la introducción al otro pastor que iba a predicar, se llevaba 1 hora. Y si nos dormíamos, pues mi mamá nomás como decirnos así, ya me ponía en bendición. Pero ellos hicieron lo mejor. Y gracias a Dios, hermanos, por ello, hermanos, nosotros estamos aquí. Aunque sí hubo a veces que le decía a mi mamá, el pino de la iglesia ya daba las ramas con mi nombre porque cortaba una rama del pino, mi mamá ahí. No esperaba llegar a casa, ahí nos arreglaba. Y hermanos, pero aprendimos como otras cosas, no las aprendimos bien. Y como decía nuestro hermano, a veces uno lleva eso. Y a mí me afectó la mucha corrección, la mucha disciplina, que a mis hijos casi no los disciplino. Entonces nos vamos de un extremo a otro, los extremos son malos. Entonces esta mañana, hermano pastor, hizo excelente trabajo, me llevo una buena edificación a mi vida, me estaba examinando. Y vamos a seguir con el tema, hermanos. Yo no traigo un PowerPoint, yo soy más simple. Para la próxima vez sí les voy a traer quizás si Dios me permite alguna vez en el futuro venir. Pero yo quiero hablar, siguiendo con el tema de sanidad interna, y quiero hablar el tema de la culpabilidad, ya que estamos metiéndonos en estas cosas. Algo que afecta a nuestra iglesia es este problema de culpabilidad, lo que decía nuestro presidente de varones. Yo quiero invitarles, así como están sentados, abran sus Biblias al libro de Hebreos. Pero primero Romanos capítulo 8, versículo 1. Y yo no soy, hermanos, un buen maestro que estoy catalizado para dar sus conferencias. Mi padre es muy buen conferencista. Y me dice, cuando tú des una conferencia, no prediques. Y luego un día me llevaron a ser maestro en los cursos que dan ministeriales. Y luego me dijo, vas a enseñar, no vas a predicar. Y no, pues a los 15 minutos ya todos los hermanos estaban hablando en lenguas. Y mi papá me dijo, eres un fraude. Porque me dijo, esto no es un avivamiento, eso vienen a aprender, así que tú te agarras predicando. Y tengo miedo de quitarme la chamarra porque no quiero predicar, hermanos, y esto me estorba. Me la voy a mantener así para me tenga atado, recordándome que no tengo que predicar. Abran su corazón a Dios. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, en el capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Tengan lista la otra cita, todavía no la voy a leer, pero quiero repetir esta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Traigo unas notas que voy a tratar de sujetarme a ellas 100%. Yo nunca uso notas, hermanos, para enseñar, porque hablo del corazón, pero en esta ocasión quiero dar esta enseñanza a ustedes. La culpabilidad es uno de los grandes problemas de la sociedad hoy en día, y es el producto de la abundancia del pecado en el mundo. La culpabilidad también es un problema en la iglesia de Cristo, ya que algunos creyentes se sienten todavía culpables por algunos pecados pasados.
no se han perdonado a sí mismos y ni tampoco han creído en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Esta es una situación, lo que decía nuestro hermano, que aunque ha habido el perdón y la reconciliación con Dios, todavía existe remordimientos dentro de nosotros. La culpabilidad es un producto netamente por el pecado en nuestras vidas, por errores que cometimos. Por ejemplo, errores bajo la influencia del alcohol. Mi abuelo fue alcohólico y era de Jalisco, presidente de un pueblo, Tuscueca, Jalisco, y de otro pueblo. Tuvieron que salir huyendo porque los querían matar. Pero él, cuando se embriagaba, mi papá cuenta, mi abuela cuenta, él traía una pistola 45 y él era muy macho. Y le llegaba a la casa de mi abuela estaba chaparrita, chiquita, y luego le decía: me vas a bailar un jarabe. Y mi abuela decía: no, yo nunca he bailado, ¿por qué te voy a bailar? También era brava mi abuela. Y mi abuelo sacaba la pistola y pues: me bailas, oh, y le tiraba a los pies. Y el piso era de ese de ladrillo colorado que se cose y las balas pegaban en los ladrillos y las escarchas que levantaban del lodo quemado le reventaban a mi abuela todos sus dedos de sus pies. Mi abuela no tiene dedos en sus pies. Y mi abuelo terco a hacerla bailar un jarabe y mi abuela a no bailar. Y cuando mi abuelo se bautiza, después de que llegaron a Sonora, y mi abuelo entra, agarra un club de gente borracha y allá nosotros le decían chopitas, que ya no trabajan, que nomás se la llevan tomando alcohol con agua en los parques. Y están la gente toda sucia, toda orinada. Así vivió mi abuelo por muchos años. Y mi padre cuenta que a veces él iba a la escuela y venía con la novia por el parque y encontraba a un hombre todo vomitado, batido, y le decía a la novia: hasta aquí llegó el viaje porque me voy a llevar a mi papá. Y lo tomaban y se lo llevaba al hogar. Y mi abuelo prometía: ya esta es la última vez que yo hago eso. Pero mi abuelo tenía una adicción muy fuerte y no podía superarla. Pero un día él se entrega a Cristo y mi padre dice que él lloraba porque tenía miedo que mi abuelo se fuera a condenar. Mi abuelo nunca había dado un cariño a mi padre ni a sus hermanos. Nunca los trataba bien. Siempre que iban a trabajar, los levantaba a maltratos, con malas razones o con golpes, con patadas, y los levantaba así. Pero cuando él está llorando porque mi abuelo se va a bautizar, mi abuela le dice: ¿por qué lloras? Es que mi papá se va a bautizar y no quieres que se bautice. No, dices que se va a condenar porque es un alcohólico. Y mi abuela le dice: condenado está. Si él se muere, se va al infierno. Es mejor que le haga la lucha. Y mi abuelo se bautiza. Y entonces mi abuela, hermanos, de ser la mujer sufrida, pasa a ser una mujer bendecida. Mi abuelo, de ser el macho, pasa a ser una ovejita. Ya sabrá cómo le fue después a mi abuelo, como a algunos de ustedes les está yendo ahorita. Pero aquí no hay de esos, allá en el Midland, allá dejé unos pocos. Y mi abuelo siempre lloraba redarguyendo por lo que hizo sufrir a la abuela. Y después se hizo bueno para evangelizar, y como él fue presidente, entraba ahí a la presidencia en San Luis Río Colorado, Sonora, le predicaba a todos los presidentes, y cuando venían a las elecciones siempre mi abuelo daba sus discursos. Era priista de corazón. Y entonces él siempre testificaba del poder de Dios. Pero siempre
había ese redargüimiento en él, esa culpabilidad por lo que fue. Dice, cuenta mi padre, que cuando mi abuelo se bautizó, a la siguiente mañana mi papá estaba llorando, sabiendo que mi abuelo se iba a levantar y los iba a patear. Y dice, yo me hice el dormido, porque yo sabía que iba a venir mi papá. Y luego llegó mi papá, y luego me dijo, Salvador, y luego, hijo, y luego me tocó. Y mi papá empezó a llorar. Fue la primera vez que mi abuelo, desde que él tenía razón, lo despertaba con una buena palabra. Y mi papá estaba llorando, mi abuelo lo abraza y le dice, de aquí en adelante todo será diferente. Y hermanos, la vida fue diferente, lo que decía nuestro hermano. Mi padre a nosotros fue un padre muy cariñoso, fue un padre protector, fue un padre que cuando yo estaba pequeño siempre me gustó imitarlo, porque aunque mi papá no era muy grande, era chaparrito, hermanos, él tenía una influencia en el puerto donde vivíamos, y él era troquero por 15 años y tuvo 5 hijos o 6 hijos, 4 hombres y 2 mujeres. Y cuando papá llegaba a la casa, me gustaba como él hablaba a mamá. Él fue una persona, para mí ese fue mi ejemplo a seguir, ha sido el molde. Pero hermanos, no quiero tomar ese tema. Quiero hablar en esta mañana. La culpabilidad es un factor, que es un espíritu que está deteniendo a muchos cristianos hoy en día a poder correr la carrera que Dios te está dando. Muchos no pueden ser libres y soñar en esa bendición que Dios te quiere dar si te sientes culpable. Porque, ¿qué es la culpabilidad? La culpabilidad es una palabra, hermanos, que el original de ella es griego y parece mala palabra, se dice en griego bufodukis, es muy media rara, y significa uno que está bajo juicio, sufriendo las consecuencias y castigos por sus malas acciones. Esto es culpabilidad, estar bajo un juicio. Y un cristiano que vive bajo un juicio todos los días es castigado. Un cristiano que se siente culpable, ¿cómo puede correr la carrera que Dios le da con gozo? ¿Cómo puedes soñar en vivir bajo la bendición de Dios? Así hay personas en esta mañana, cuando se viola la conciencia, se produce culpabilidad, y la culpabilidad produce ansiedad. Todo está asociado con el temor de ser castigado por las malas acciones. Cuando negamos los sentimientos de culpabilidad por medio de la renovación y tratamos de esconderlos, la culpabilidad es transferida del consciente al subconsciente, y como consecuencia surgen los ataques de pánico. Usted no puede negar, muchas veces hay gente que no acepta la culpabilidad, hermanos, pero todos los que cometemos malas acciones nos sentimos culpables. ¿Y quién no comete malas acciones? Todos tenemos malas acciones. A veces ya nuestra naturaleza actuamos mal, hermanos. A veces estamos tan dañados que pensamos por la demás gente. Nos sentimos tan afectados que todo, hermanos, nos lleva a pensar algo negativo. Y internamente, hermanos, estamos enfermos. Esto nos está castigando todos los días nuestro pensamiento. Y es por eso que andamos frustrados. Hermanos, cuando la persona lo niega y quiere aparentar que todo está bien, esta culpabilidad pasa del consciente al subconsciente, y es donde produce en nosotros esos ataques de ansiedad. Produce en nosotros cosas que no podemos
contener en el momento. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ignorado un estado de nuestra vida emocional que nos está dañando. Y de repente viene la ansiedad, de repente estamos pellizcándonos la cara, o estamos como la persona que cuando dejé de usar la cocaína y tenía, cada rato estaba mascando chicle. Yo sé cuando una persona hace drogas, porque yo lo hice. Yo sé cuando un hermano cae en los hábitos malos, porque todo tiene consecuencias en la mente. Y todo, hermanos, lo que nosotros pasamos tiene que ver en nuestra mente. Porque el campo de batalla del ser humano está en la mente. Si tú eres derrotado en la mente, vas a ser derrotado en tu cuerpo. Pero si tú eres victorioso en la mente, vas a tener victoria en tu vida diaria, en tu cuerpo. La mente, hermanos, es el campo de donde el cristiano o el ser humano tiene todas sus batallas. La mente es como un aeropuerto donde aterrizan todo tipo de pensamientos. En un aeropuerto entran aviones de carga, aviones pasajeros, hasta aviones de guerra. Todos son diferentes, con diferentes propósitos, porque es el aeropuerto es para que aterricen todos los aeroplanos. En nuestra mente, usted no tiene control de lo que piensa. Todos los pensamientos llegan ahí y aterrizan, los buenos pensamientos como los malos pensamientos. Y nosotros no tenemos control de ellos. Ahí llegan. Lo que tenemos control es lo que dejamos pasar al corazón. Ahí sí controlamos. Cuando llega el pensamiento malo, aquí no lo controlé. Pero ya cuando se trata de meter al corazón, ahí sí puedo controlar. Ahí yo puedo reprender si es algo negativo, si es una trampa de Satanás. Yo puedo decir en el nombre de Jesús, desecho ese pensamiento. Si es de envidia, si es de altivez, si es de culpabilidad, ahí tengo el control. En el nombre de Jesús lo echo fuera. Hermanos, pero allí muchos cristianos empiezan a dejar filtrar las cosas que dañan a nosotros. Y empieza a haber esa culpabilidad y empieza a haber esos ataques. La culpabilidad lo que te hace sentir es que tú estás condenado. La culpabilidad es lo opuesto de lo que es la convicción en nuestra vida. Y hermanos, es importante, como ya les dije, que nosotros sepamos definir nuestro lugar en Dios. Lo que decía Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Del momento que nosotros venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron y el Señor las hace nuevas. Habrá consecuencias del pasado, como cuando yo vine los primeros años, pues tuve que andar en cortes y orando a Dios, porque yo sabía que si caía a prisión me iba a ir mal ahí adentro. Y estaba orando y las consecuencias ahí estaban porque había cometido pecados. Y la palabra de Dios dice, si el hombre peca contra Dios, Dios lo va a juzgar. Pero si el hombre peca contra la tierra, los jueces de la tierra lo van a juzgar. Y yo estaba en el juicio contra los hombres porque había pecado contra los hombres también. Y ahí estaba clamando a Dios y estaban las consecuencias. Pero gracias a Dios que Él puso todas las cosas en orden en mi vida. Y yo puedo empezar a vivir una vida creyendo en la misericordia de Dios. La condenación tiene lugar cuando el enemigo trae culpabilidad. Esto es cuando habla a nuestra mente, produciendo un estado de condenación por algo que se ha hecho en el pasado y que puede venir incluso a veces de haber perdido el perdón al Señor. Después de que uno se ha arrepentido,
la culpabilidad viene a tu mente y te ataca. Hermanos, yo todavía a este presente sueño, una de las cosas tristes que pasaron en mi juventud, a una novia en un party que teníamos, le mataron su niña de 2 años chutearon la casa y la niñita estaba dormida. Llegaron unas personas afroamericanas y después eran como las 2 de la mañana cuando estábamos ya ahí nomás tomando y rafaguearon la casa y una de las balas que entró le pegó a la niñita en la cabeza y la mató. Y han pasado ya más de 20 años de esto y todavía en ocasiones sueño que yo estoy todo drogado, que vuelvo a la misma miseria que viví y es tan real, hermanos, que tengo la sensación de lo que produce la droga y lo que produce la ira. Y me levanto, despierto asustado, sabiendo que en mi subconsciente que es un sueño que estoy teniendo porque ya ha sido mucho tiempo que Dios me restauró. Pero todavía el enemigo me recuerda mi pasado. Y en ocasiones este espíritu de culpabilidad quiere detener nuestro caminar. Y no importa el rango que uno tenga en Dios o el lugar que uno tenga, somos atacados por esto. Y si yo como pastor evangelista en ocasiones soy atacado por este pensamiento, por este espíritu, ¿cuánto más ustedes, hermanos? Que comienzan con un sueño, que comienzan con una nueva pasión, que fueron arrebatados de una situación tan difícil. Yo creo que todos somos trastornados. Por eso es importante ir a la palabra de Dios, porque en ella encontramos, hermanos, la sanidad interna que nuestro corazón necesita. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está sano, serás un ministro lleno del poder de Dios. Podrás ser atacado, podrás ser desvirtuado, pero la victoria es nuestra porque el Señor está en nosotros. Amén. No quiere decir que porque somos carnales, hermanos, o que somos pecadores o porque estamos mal, tenemos esto. No, esto es nuestra batalla diaria. Y por eso nosotros debemos saber buscar nuestra sanidad. Y en esta mañana lo que el hermano estuvo hablando, estuvo moviendo en nosotros nuestra infancia, estuvo moviendo nuestra vida. La palabra de Dios nos está confrontando a ver dónde estamos. Y si hay algún redargüimiento por algo que tú no has confesado, yo creo que en este día es una buena mañana para confesar delante de Dios nuestra situación. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Esta es una buena mañana que la palabra de Dios nos puede confrontar para que la misericordia de Dios nos abrace. La culpabilidad, hermanos, produce esa condenación en nosotros. La culpabilidad nunca te va a dar, te va a decir, alaba a Dios. La culpabilidad nunca te va a decir, gózate, hermano. No, la culpabilidad te va a decir, hipócrita, falso, mentiroso. Tú no puedes levantar las manos. Tú brincas en la iglesia, pero de nada te sirve. La culpabilidad te está condenando diariamente. Por eso es que el apóstol Pablo habla a la iglesia que nosotros debemos vivir vigilantemente y leyendo esta palabra. Por eso nos dice, no te dejes engañar. ¿Tú crees que el apóstol Pablo no sufría de esto? Siendo él un fariseo de fariseos por mucho tiempo, siendo perseguidor de la iglesia. ¿Tú crees que el apóstol Pablo su vida era fácil? Cuando estaba en las cadenas bajo esos romanos soldados que lo tenían custodiado,
¿Cuántas mentiras no le decía el diablo al apóstol Pablo? Pero ahí él podía decir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, por lo demás me está guardado la corona de justicia que el justo juez me dará, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que creen y aman su venida. Él sabía defenderse, aunque la situación no era tan buena. Y hermano, porque la culpabilidad es un espíritu destructivo que viene a nosotros. Pero tenemos lo que es lo contrario a la culpabilidad, y que produce condenación, y es la convicción. La convicción es lo contrario a este espíritu. La convicción es un sentimiento de culpabilidad que viene a la conciencia y es traído por el Espíritu Santo. La convicción generalmente por una gloria a Dios. Aquí me perdí un poco, hermano. Es que cuando perdí mi ojo, yo tenía 20/20, y ahora este tiempo ya me está fallando el bueno, y no me he querido poner lentes todavía por no derrotarme, pero ya me falla un poco la vista. Dice: la convicción viene del cielo y es traída por el Espíritu Santo, y la condenación viene de afuera de la mente y es traída por el diablo. Hay una gran diferencia entre convicción y condenación. La condenación viene por causa de la culpabilidad y es de afuera, de Satanás. Pero la convicción viene del cielo, porque la convicción la da el Espíritu Santo. Y es lo contrario, y es lo que nosotros en esta mañana tenemos que hacer. De entender, hermanos, que no podemos vivir bajo el yugo del pecado si estamos en la gracia de Dios. No podemos vivir bajo la acusación de Satanás si el Espíritu Santo está en nuestra vida. Dijo el Señor: no puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, entonces somos templo del Espíritu Santo. Y no importa lo que Satanás ponga en tu mente para venir a traer temor, hermano, Dios está contigo y tú lo debes de confesar. Aunque en tu mente te sientas el hombre más miserable o más vil, aunque te duela por las cosas pasadas, hermano, tú debes de entender: allí está tu batalla, allí está tu guerra. En ese momento te debes de poner la armadura de Dios y cubrirte y decir: diablo mentiroso, yo rechazo todo pensamiento de mentira, de altivez, de culpabilidad, de condenación. En el nombre de Jesús lo ato de mi vida y lo echo fuera. Yo puedo danzar, yo puedo brincar, yo puedo glorificar a Dios, porque la sangre del Cordero me ha hecho libre. Y eso, hermanos, en nosotros produce la sanidad interna en nuestra vida. No podemos estar viviendo en el pasado y seguir lamentándonos por lo que no hicimos. Tenemos que enfocarnos hacia el presente y hacia el futuro. No podemos vivir castigándonos nosotros mismos por nuestras malas acciones. Tenemos que entender: tú no puedes condenarte a ti mismo. Yo no te puedo condenar. Usted no me puede condenar a mí. Hay uno que pagó el precio por mí, se llama Jesús. Él ahorita todavía no me condena. Ahorita es mi abogado. Mañana será mi juez. Pero ahorita, hermanos, es mi abogado, es mi defensor, es mi protector. Lo que yo tengo que hacer es aceptar su perdón y vivir bajo su gracia poderosa. Estos sentimientos, hermanos, siempre
estarán ahí atacando contra nuestra vida. Satanás tiene 1000 artimañas para atacar a nuestro corazón. Esto de la guerra espiritual es algo muy tremendo que no lo podemos comprender. ¿Tú crees que el problema es con el hermano que está a tu lado? No. ¿Tú crees que el problema es con el músico que nomás quiere cantar rock? No. O con el hermano antiguo que no quiere cantar cantos nuevos. No, hermanos. O con el vecino que tan gordo te cae. No es el problema con el vecino. O con tu patrón que no te trata bien. Tampoco. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra principados en las regiones celestes de maldad. Nuestra guerra no es contra los seres humanos. Nuestra guerra es espiritual. Nuestro adversario, el Señor lo reprende, es un cobarde, es una gallina porque no da la cara. No lo puedes golpear con las manos, no lo puedes golpear con esas bototas picudas verdes que traes, no. Nuestro adversario, hermano, se le guerrea con la palabra de Dios, con autoridad, con fe, con poder de Dios. Pero se requiere estar sano para poder ponerte enfrente de Él y pelearle la buena batalla. Ya me estoy descomponiendo, ya empecé a predicar. Lo bueno que no está mi papá, si no ya me hubiera regañado. Ya hermanos, ¿cuánto tiempo cuánto me queda, hermano? Sé que, no, ustedes desayunaron, yo no desayuné, hermano. Dime. Thank you, mijo. Ya me lo quité, ahora sí, Es que nunca peleaba uno con el saco, ¿no? Siempre te quitabas para darle unos percados. Aquí es donde le puedo golpear al Satanás, hermano. Allá me zarandea, casi me tumba, me saca la quijada. Pero aquí, hermanos, me hace lo que el viento Juárez. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Hermanos, véngase el piano. La convicción es lo que te hace sentirte seguro en esos momentos que el diablo te está bombardeando. Y es importante, si ustedes quieren vivir en victoria, hermanos, tienen que creerle a Dios. Tienen que creer lo que es su palabra. En nuestro camino, en nuestro caminar, habrá momentos de fracasos. No todas las batallas se ganan. Habrá momentos que vamos a correr para atrás, aunque estamos con el que todo lo puede. Pero habrá momentos que nosotros tendremos miedo en el día de la batalla y correremos para atrás. O habrá momentos que caeremos heridos. Y la convicción es la que hace que nosotros podamos entender que nuestro lugar está seguro en Dios. Que aunque estemos sintiéndonos derrotados, que estamos sin fuerzas, sabemos que tenemos un Dios que Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Yo no sé cuál es tu situación, qué es lo que el diablo está poniendo en tu mente. Quizás tu hogar se está hundiendo. Quizás te está yendo mal en tu matrimonio. Tus hijos están en problemas. Y te sientes que ya no puedes más. Y que dices, tengo ya años sirviéndole a Dios y yo no miro la salida. Yo no miro de dónde pueda encontrar la bendición.
Y empiezas a aceptar a las mentiras que Satanás pone, porque él es un cobarde, hermano. Como les digo, no da la cara. Él imita la voz de Dios para que poderse acercar a nosotros. Aunque sabe que somos ovejas, que no tenemos garras, que no tenemos colmillos, que somos tan frágiles, pero conocemos la voz del pastor. El diablo sabe que la única manera de acercarse a nosotros es fingiendo. Y viene con pura mentira. Y viene por el lado y te inyecta la inseguridad. Y te seduce. Y dice, no está malo, mira, haz eso. Y ahí estamos como la madre Eva, codiciando la manzanita. Y cuando la tomamos y nos la comemos, el mismo que nos la da nos empieza a decir de lo peor. Qué hipócrita eres. De ser una seductor se convierte en juez y en un verdugo. Y luego te recuerda, por eso tus hijos están fracasando. Por eso tu hogar no puede prosperar. Porque mira cómo eres. Ya, si yo fuera tú, nunca me parara a la iglesia. Si yo fuera ti, nunca doblara mis rodillas. Eso es pura mentira. Y empieza a ver en nosotros esa batalla, hermano. Y así el enemigo tiene a muchos varones. Por eso les está arrebatando los hijos, les está arrebatando las bendiciones. Y está una serpiente ahí bien gorda, una anaconda, alimentándose de tus bendiciones. Y tú estás como niño del África, todo débil, todo pálido, teniendo el resplandor de Dios ahí. No da luz. Teniendo al Todopoderoso, te sientes vacío y nomás alimentándote del puro juicio que Satanás está dando. Yo quiero decirte en esta mañana que la convicción viene del Espíritu Santo, viene del cielo, hermano, y eso lo produce el poder de Dios en nosotros. Hebreos capítulo 4 versículo 15 al 16. Voy a leer lo que dice esto. A mí me impactan estos versículos, hermanos. Me llegan a mi vida. Porque cuando el enemigo me golpea y me hace sentir inferior, tengo que ir a la palabra de Dios. Dice Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo, hermanos, padeció lo mismo que tú y yo padecimos, mas a él le pegó en la cabeza al diablo. A veces en ocasiones nosotros no podemos dejar de enojarnos y nos airamos. Y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y pecamos porque hablamos palabras que no debemos hablar. Cristo se airó, no sacó a los vendedores a chicotazos en el templo. Él se enojó. El celo de Dios le entró a él. Todo lo que tú padeces, Cristo lo padeció. ¿Por qué? Porque Él vino en forma de hombre. Toda la malicia de lo que había en un cuerpo humano estaba en el cuerpo de Jesús. Más que el espíritu que había dentro de Él era Dios. Por eso pudo ser perfecto. Por eso pudo cargar en ese cuerpo todo el peso del pecado de la humanidad. Él fue el sacrificio perfecto. Si alguien conoce lo que esta carne tiene, es Jesús. Porque Él experimentó de lo mismo que tú y yo experimentamos. Cuando Él fue bautizado y estaba en el ayuno, ahí no se le acercó el Satanás.
qué tantas mentiras le decía. Y ahí le estaba atormentando porque lo miraba débil. Pero el Señor le dijo: quítate, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. El diablo podía engañar a cualquiera, menos a Cristo. Yo le digo a Dios: Señor, ¿qué tuviste en mí que te gustó? Me gusta apostar, me gusta jugar y no me gusta perder. Me gusta que la gente hable bien de mí. Me gusta que todos me miren bonito, aunque yo a veces mire feo, ¿verdad? Porque esa es nuestra carne. ¿Qué había de bueno en nosotros? No había nada. Pero la gracia de Dios vino en nuestra vida cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, cuando nadie daba nada por nosotros, cuando éramos un peligro para esta sociedad. El Señor dijo: de ahí yo voy a levantar algo para avergonzar a los sabios. Cristo te ha levantado. No dejes que Satanás te tumbe. Él sabe lo que tú has sufrido. Él te conoce. Él tiene un propósito para ti. Hay una razón de estar aquí. ¿Por qué? Porque Él es el que nos entiende. Dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. Esta es una invitación que Dios nos está haciendo en esta mañana. Si usted se siente culpable, si usted se siente que está perdiendo la batalla, es tiempo de encontrarnos a Dios. Es tiempo de dejar que Dios haga en nosotros lo que Él tiene que hacer. Romanos 8:32. Vuelvo para Romanos 8:32. Quiero dejarles otra cita bíblica, hermanos, que ustedes la pueden implementar cuando se sientan culpables y puedan a tomar toda la bendición de Dios. Cuando el diablo te esté queriendo decir que tú no tienes lugar, que tú no puedes, date cuenta el lugar que Dios te ha dado. Dice del 29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Satanás te está diciendo en esta hora: tú no puedes, date cuenta que es un mentiroso, que es un cobarde. El único que te puede decir que no es Cristo. Y ahorita es tu abogado, es tu defensor, es tu Dios, es tu redentor. No te dejes engañar. No hay por qué sentirse culpable cuando tenemos un Dios que me ama. Tengo un Dios que me entiende. Tengo un Dios que me comprende. ¿Por qué te vas a sentir entonces derrotado? No hay excusa, hermanos, para sentirse inferior. A veces cometemos el mal error de decir: ay, el último de sus hermanos. Yo no me creo el último, me creo el chipilón, el consentido, el baby de Dios. Hay hermanos que quieren decir: ay, soy el último, y son bien orgullosos. Quieren serse humildes, pero están llenos de soberbia.
de altivez. Hermanos, la humildad no se disfraza, la humildad se vive. A veces nos creemos tan inalcanzables, nos creemos tan perfectos, nos creemos tan santos. El otro día agarré el carro, yo estuve, hermanos, a punto de morirme. Traigo aquí una rajada que me recuerda que estoy en artículo de muerte de aquí hasta acá. Me sacaron el estómago, lo pusieron a un lado para limpiarlo, me quitaron 23 pulgadas de intestino, se me explotó y no me di por vencido hasta que perdí la razón. No fui al hospital hasta que perdí la razón, como 10 días después. Y cuando caí al hospital pensaban que tenía una piedra, pero cuando me examinaron dijeron: este hombre necesita operación de emergencia. Me metieron para prepararme para operación. Los doctores dijeron: no lo podemos operar porque este hombre se va a morir. Ya la infección está por todos sus órganos. Imagínense 10 días sin obrar. Todo se me iba para adentro. Y ya no había remedio. Me dijo el doctor: te vas a morir. Llegaste muy tarde. Y aquí los doctores son muy crueles. En México se esconden y le dicen a la esposa: ¿cómo estás? Le dice el enfermo al doctor: ¿cómo estoy? ¿Estás bien? Aunque te estés muriendo. Pero la esposa: résale el último Ave María porque ya no hizo. Y hermano, pero aquí no, el doctor así dijo: te vas a morir. Bueno, Señor. Y empecé a hacer pucheros. Aquí está tu consentido, tu baby, lo que tú criaste, tu hermosura, Señor. Hermanos, en ese momento todo vino a mi mente. El enemigo se burlaba de mí, pasé mucho dolor y yo sentí que me iba a morir. Me tenían con una medicina más fuerte que la morfina. Me la ponían cada 4 minutos y no me quitaba el dolor, y me estaban drogando de más porque ya miraba visiones y todo, y estaba en un grito. De repente se me fue todo el dolor y sentí que el espíritu se me empezaba a salir del cuerpo. Yo le dije a Dios: gracias, Señor, porque me permitiste ir a predicar tu palabra, porque no me muero drogado debajo de un puente como muchos pensaron que iba a morir, porque no muero en una cárcel. Gracias, porque me diste mis hijos y se me quitó todo el dolor. Me sentía bien y le dije a mis hijos: me voy a ir. Y le empecé a dar a mis hijos consejos. Y a la iglesia los hermanos entraban y unos salían y oraban todos. Y la vida se me estaba yendo. Y qué desesperante en esos momentos, que todavía el diablo te acuerda lo que no pudiste alcanzar. Le dije: gracias, Señor, por todo. Y hermanos, la misericordia de Dios fue tan grande que de repente entró en mi cuerpo otra vez el dolor, y sentí que Dios me daba una oportunidad más. Yo puedo ver el ángel de la muerte y puedo ver cuando se va a llevar a alguien, y a veces les digo para advertirlos. Puedo ver el espíritu de suicidio, porque estuve a punto de suicidarme siendo pastor. Al ver la hipocresía de los obispos y de pastores que yo tenía en un lugar tan alto, a ver los pecados que se mueven dentro del pueblo de Dios, me amargué y llegué al punto de quererme suicidar. Y ahí me tenía Satanás abrazado y tenía una pistola 357 y me decía: hazle así para que se mire que te mataron. Y me la ponía acá y quería ver cómo se miraba que no era. Y tenía un pistolón de esos, una Magnum, y me iba a volar los sesos.
Y ahí estaba la serpiente del suicidio, me tenía abrazada, me lambía la cara. Y ahí estaba. Y le hablé al obispo presidente para decirle lo que iba a hacer. En ese tiempo era el hermano Valdemar Rodríguez. Y no me contestó. Le hablé al hermano Valverde, que era el vicepresidente, ahora nuestro presidente. Y le dije todo lo que mi corazón sentía y lo que iba a hacer. Y él me dio una palabra de Dios. Me dijo: espérese, hermano, y oiga lo que le voy a decir. Y hermanos, me hizo reflexionar. Y pude bajar la pistola. Y pude enfrentar esa situación. Y de ahí en adelante veo el espíritu de muerte, el espíritu de suicidio en los corazones. Anoche lo miré, hermanos. Y tenemos un pleito casado. ¿Por qué? Porque le pude mochar la cabeza. Sé lo que es esto, esta guerra espiritual. Y a este tiempo Dios me dio la oportunidad, hermanos, y de ahí el Señor me levanta. Esta es mi tercera campaña después de que estuve al borde de la muerte. Tuve 23 días en el hospital sin tomar agua ni comer comida. Tuve 21 días. Entré pesando 235 libras y salí pesando 167 libras. Ya ahorita ya las agarré para atrás. Dijo un hermano: es que pastor, usted le entra a la pastura muy bien. Esos son de Chihuahua, esos chihuahuitas son malos. Pero hermanos, sé lo que estoy hablando. Sé lo que estoy enfrentando. Sé la guerra que tenemos. Yo quisiera decirte esta mañana: si tú estás enfrentando algo, mira lo que tú eres en Dios. No hay nada que te pueda separar de este camino de Dios. Lo que Dios ha hecho en nosotros es algo perfecto. Lo que Dios ha hecho en nosotros es algo sobrenatural. El apóstol sabía. Dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra esperanza. Cuando el diablo te quiera decir que tú no vales nada, dile: el Señor te reprenda. Yo tengo un abogado que lo ha dado todo por mí. Cuando el enemigo te haga fracasar y te diga: tú ya pecaste, tú ya no puedes, acuérdate que tu Redentor vive. Como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta mi carne se deshaga, yo sé que mis ojos mirarán la gloria de Dios. En esta mañana Dios te está confrontando. ¿No quieres ser libre? ¿No te gustaría llegar a la casa diferente? ¿No te gustaría llegar a la casa como mi abuelo, transformado por el poder de la palabra? Allá hay problema. Está una mujer decepcionada por tu actitud. Está una mujer frustrada, hijos frustrados. ¿Cuánto hace que tus hijos no te ven que entras a tu alcoba con tu esposa agarrada de la mano? Estás todavía nomás viendo la televisión y no pones atención a tus hijos. Hermanos, tenemos que despertar. Yo cuando vivía en Nevada nunca había tenido televisión, y ahora que vine a Texas me hice pecador.
Hay una hermana me regaló un ojo del diablo, ahí como de 33, que ve uno hasta lo que no le importa. Cuando yo llegaba a la casa, en el rancho, allá en Nevada, pues de lejos se traía una troca levantada y le puse unas pipas y hasta las gallinas brincaban. El pastor viene, las chivas, mis niños corrían, mi esposa salía a recibirme. Llegó el rey. Ahora que está la televisión, llego, chicoteo y ay, Daddy. Qué desgraciado de mí. Le dije a mi esposa: no más televisión. Cuando yo quiero llegar a la casa, no quiero que esté la televisión prendida. Quiero seguir siendo el rey. ¿Cuántos Satanás nos ha robado, hermano? ¿Y qué estamos haciendo? Que de aquí llegue un varón revolucionado por el poder de Dios y que le diga: diablo mentiroso, ya sé dónde estás, no me vas a engañar. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo voy a reclamar lo que Dios me ha dado. Pero antes, hermano, necesitas ser libre de todo peso de culpabilidad. Oh poderoso Dios, venga a este altar. Tú quieres ser libre, tú quieres despojarte. Esta es la hora, porque los cielos se están abriendo. Y agarramos Shandarara. ¿Cómo quieres llegar a tu hogar? En ti está, hermano. Jesús no te está condenando. Jesús no te está culpando. Él está abogando por ti. El diablo le dice: mira, es un mentiroso, pero es mi hijo. Mira, es un fraudulento, pero es mi hijo. Mira, tiene este vicio, pero es mi hijo. Tiene esta debilidad, pero es mi hijo. Y mi sangre preciosa está sobre él. Tú no puedes vivir bajo la culpabilidad, porque Cristo está intercediendo por ti. ¿Se sabe el canto? Sangre que me da la paz. Levanta tus manos, hermano. Voy a pedir al poder de Dios que tome tus manos. El poder de Dios ya está allí. Su gracia redentora te está levantando. En esta mañana no hay demonio que va a robar tu bendición. La sangre de Cristo está sobre ti. Oh Jesús, oh Jesús. Aria Ramos, Santa Ramasira Lama. Tu victoria aquí está. Esas manos. Sangre que me da. Aleluya. Aquí está. Sangre que me purifica. Sí, Jesús. Redime. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Gloria a Dios. Y sangre que me da la paz. Fluye. Sangre que me purifica. En el nombre de Jesús declaro esa sangre. Y sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de
Jesús. Poderoso, poderoso. Inmolado en el Calvario. Ahí está, hermano. Ahí está. Ahí está. Pagó Ay, por mí. Y el pecado de sus pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, 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 ahora. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me redime. Gloria a Dios. Sangre que me Ahí está el poder de Dios. La gloria de Dios. Recíbela. Recíbela. En el nombre de Jesús. En el nombre de sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.